Ok, gracias. Uno de los propósitos que nosotros tenemos también con esta conferencia, esta pequeña conferencia, es llegar a este punto, porque, como decía uno de ellos, la región de Uruguay, estamos hablando de Chacó, de Yemayá, de todos los orígenes que nosotros conocemos, y lógicamente son de África, de Nigeria, no son de otro lado. Y por eso ese concepto de querer hacerle llegar a ustedes la función correcta, la función exacta que cada uno de nosotros realmente tenemos o podemos realmente concluir con cada consagración o poder, tanto para el hombre como la mujer. Cuando yo hablaba de la mujer, en la parte como Yabo, en la escritura, en el diccionario de Yoruba, la palabra Yabo quiere decir única y exclusivamente esposa de un babalao. No tiene otro concepto la palabra Yabo en el lenguaje Yoruba. Ese concepto que creemos nosotros, que todos los vestimos de blanco, a su propio Yabo, que ahora que no lo llamamos, ellos mismos, en uno de los primeros viajes con ellos, que fue ya en ese momento me contaban que para nadie era un secreto que los europeos buscaban entender sobre el cristianismo a los esclavos. Cuando un esclavo aceptaba el cristianismo, le permitían escuchar la misa, pero fuera de la iglesia, marcaban una cabulla, una cadena, o sea, la lluvia o el sol, ellos podían escuchar la misa, no podían acercarse, porque lógicamente no les permitían. Cuando un africano lo aceptaba, ellos aprovechaban y le daban ropa blanca y le decían que esta ropa blanca es para que te parezca para nosotros, porque ya está en nuestra religión. Pero cuál era la intención de mayoral, era identificarlo cuando estaban en el curulú de la gente, para que lógicamente le daban un mejor trato y una mejor alimentación. ¿Qué hicieron los Yoruba? Cuando vieron toda esta referencia que le daban a los cristianos, cada vez que consagraban a alguien como el Richard, iban y llevaban a la iglesia como un arrepentido, porque decían que estaban haciendo cosas diabólicas, y lo presentaban como una persona que quería iniciarse en el cristianismo, y le daban toda esta virtud, le daban la ropa blanca y empezaban a darle un mejor trato y lo ubicaban en otras posiciones, lógicamente en el mundo de la esclavitud. Por eso es que hasta el día de hoy, cuando nos coronaban en santos, nos llevaban a la iglesia con un concepto religioso que realmente era la manera de ver que el esclavo tapara ese marcado que se le da hasta el día de hoy. O sea, en la religión yoruba, el concepto que nosotros tenemos como vestido de blanco por yaborá en un año, eso realmente no existe por ningún lado. Y esta es una de las cosas, vuelvo y repito, todos lo vivimos, nosotros también, y en nuestra casa cualquier cantidad de personas, simple y llanamente porque queremos buscar la manera, sin por el sueldo, por lo que tenemos, que estamos un poco lejos de la realidad. Señores, imagínense acercarnos a la realidad. Y me recuerdo que sobre todo para los mayores, las personas que tenemos casa religiosa, cuando yo tomé esta decisión, yo tenía ya una cierta cantidad de babalao y santeros en mi casa. Y yo creo que rectificar es algo, porque si somos cabezas de una familia, yo creo que lo mejor que debemos buscar es lo mejor
di Yoko, cercare di poi non può a dei a la unità osca. Informado en Cuba, tuve cerca con 3 días, y con Roberto Puedo hablar, yo estaba en hoy se dura Roberto Pérez, en Cuba. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo he venido estudiando un poco la religión cubana y me he encontrado estas cosas y quiero hacer la pregunta siguiente. Sube un poquito ¿Por qué